Bueno, yo de hecho no sé si trabajando con flujos de efectivo proyectados, sí lograríamos recuperar la inversión. No sé si porque estamos trabajando con flujos descontados o actualizados, pues se estaría como complicando recuperar la inversión en 5 años, pero habría que ver si se calcula el periodo de recuperación de inversión con los flujos a futuro, así como originalmente los calculamos, pues habría que ver si se recupera la inversión dentro de los 5 años, o quizás es igual, quizás transcurrirán los 5 años sin que miremos la recuperación completa de la inversión, ¿verdad? Así que si alguien tiene la inquietud, el deseo de hacer el cálculo también con flujos originalmente calculados a futuro, pues se los agradecería para ver si tal vez así se logre recuperar. Lo que sí es cierto es que con flujos actualizados no se recupera la inversión. Sería como una manera, digamos, desde el punto de vista económico, darnos cuenta si se recupera la inversión o no. Y tristemente no se recupera. Ahora, ¿qué pasa con el proyecto B? Que lo tengo aquí a la par. Con el proyecto B, igual tengo que calcular mis factores de actualización. Bueno, realmente son los mismos, porque es la tasa del 15%, la trema del 15%, ¿verdad? Em, Así que hasta los puedo copiar del proyecto A, me refiero a mis factores de actualización. Obviamente acá pues sí son otros flujos de efectivo porque estamos hablando del proyecto B. El proyecto B pues consiste en adquirir otro tipo de maquinaria que también de alguna manera va a venir a sustituir la maquinaria antigua que se tiene, pero se considera un proyecto diferente, se considera un proyecto distinto por el hecho de que es otra inversión, son otros flujos de efectivo. A lo mejor los beneficios, miren, cuando uno está, por ejemplo, pensando en aquel famoso numeral 3 que consiste en estructurar los flujos de efectivo, pues a lo mejor los beneficios que brindaría esta segunda opción o esta segunda máquina van a ser diferentes, ¿verdad? A lo mejor van a ser distintos los beneficios, a lo mejor también la manera en que se va a depreciar la máquina es otra, es otro el método que tendríamos que aplicar. Bueno, el hecho es que los flujos de efectivo a futuro pues salen lógicamente completamente distintos a los que obtenemos en el proyecto A o en el proyecto número 1. Entonces acá pues nuevamente vamos a actualizar o a descontar o a rebajar los flujos de efectivo haciendo precisamente esa operación de multiplicación. Em, Fíjense que a mí me gusta que ustedes estén haciendo esto porque yo he visto varios casos en los exámenes en los que precisamente los ponen a escoger entre 2 proyectos o entre 3 proyectos. Entonces, en ese sentido, pues, podría haber muchísimo trabajo, porque imagínense, calcular flujos de efectivo de 3 proyectos, ¿verdad? Pero sí se tendría que tomar una decisión porque, bueno, vamos a pensar que solo nos ponen a escoger entre 2 proyectos. Obviamente, el proyecto que se pueda recuperar más
rápidamente la inversión va a ser un proyecto más atractivo, ¿verdad? Un proyecto que nos dé una tasa promedio de rentabilidad más alta va a ser más atractivo. Eso desde el punto de vista de la evaluación financiera. Y desde el punto de vista de la evaluación económica, pues yo diría que, por ejemplo, un proyecto que sí da BAM positivo comparado con otro proyecto que lo que da es un BAM negativo, pues definitivamente vamos a tener que elegir el que da BAM positivo. Eso es indudable, porque eso significaría de que ese proyecto sí alcanza esa tasa de rentabilidad mínima que añora el empresario e incluso la supera por haber un BAM positivo. A veces me preguntan, bueno, ¿qué pasaría si tanto el proyecto A como el proyecto B dan BAM positivo? ¿Qué pasa si los dos dan un BAM positivo? Bueno, definitivamente habría que poner la mirada en el proyecto que da un BAM positivo más alto. Eso es definitivo. No sé si están tomando nota de todo lo que estoy mencionando. Y otra situación es cuando calculamos la TIR. ¿A quién no le gustaría obtener el mayor rendimiento posible, verdad? ¿A quién no le gustaría obtener la mayor tasa de rentabilidad posible en un proyecto? Entonces, me preguntan a veces, bueno, ¿qué pasa si tenemos que elegir entre dos proyectos y tenemos que hacer la decisión en base a la TIR? Definitivamente hay que poner los ojos en la TIR que resulte más alta, porque esa es la mayor rentabilidad. Si el proyecto A, por ejemplo, me da una TIR del 18%, por decir algo, pero el proyecto B me da una TIR del 20%, pues yo tengo que elegir el proyecto B entonces porque me da una mayor TIR. Generalmente, el proyecto que brinda una mayor TIR, pues está muy de la mano con el hecho de que también brinda un mayor BAM positivo y también brinda un mayor resultado en lo que se refiere a la relación beneficio-costo. Entonces ahí no hay mucho dilema, no hay mucho conflicto, ¿verdad? Uno no puede decir es que em, están tan diferentes los resultados de las tres herramientas. Yo diría que no tiene que ser así el comportamiento, porque si da un BAM positivo, tiene que haber una TIR atractiva, y si eso es así, pues la relación beneficio-costo también va a ser mayor que 1. Así que sería de ver cuál de los dos proyectos está arrojando los mejores resultados, los resultados más altos. Entonces acá resulta que en el proyecto B, pues también pasan varios años. La gran ventaja con el proyecto B es que sí se recupera la inversión dentro de los 5 años. Y no es algo rápido, realmente, si ustedes miran, usando flujos de efectivo actualizados o descontados, pues tienen que transcurrir 3 años, 7 meses y 29 días aproximadamente. Bueno, estamos hablando de 3 años, 8 meses, más o menos, que también es bastante tiempo, pero sí se recupera dentro de estos 5 años, a diferencia del proyecto A, que no va a haber forma de recuperar la inversión en los 5 años. Y estamos hablando de flujos de efectivo actualizados o descontados. A mí me encantarían sus opiniones porque de verdad, si les preguntaran qué proyecto consideran que es mejor, pues quisiera saber cuál es mejor para ustedes. Y se los pregunto porque ustedes ya calcularon todas las demás herramientas. Yo aquí solamente tengo calculado
ese numeral 3 en el que me piden periodo de recuperación de inversión con flujos actualizados. Ustedes entiendo que ya calcularon, vamos a ver, calcularon todo esto, calcularon tasa promedio de rentabilidad, BAN, TIR, incluso pues tenían la opción de usar fórmulas financieras también, ¿verdad? Para poder establecer los resultados. Entonces tienen una visión más amplia de los resultados obtenidos, no solo una herramienta como yo. Y me gustaría saber qué opinan, con qué proyecto ustedes se quedarían. Claro, en un proyecto hay que invertir más que en el otro. Eso también es cierto. Yo como dueña de este negocio o de esta empresa, pues tendría que poner más dinero en el proyecto A que en el proyecto B. Yo tendría que desembolsar 2.850.000 quetzales en el proyecto A, mientras que en el B, pues serían 2.150.200 quetzales. Entonces ahí hay una diferencia más o menos como de 700.000 quetzales, pero eso no es algo fundamental para tomar una decisión, ¿verdad? Lo fundamental, diría yo, son los resultados de sus cálculos, de sus herramientas de evaluación financiera y de evaluación económica. Así que los escucho. Si no, pues busco acá en la lista a quienes tengo conectados para preguntarles, que sí son bastantes, ya tengo 37 personas. Y fíjense que la pregunta está dentro del ejercicio. Dice, ¿cuál le aconseja elegir? ¿Proyecto A o proyecto B? ¿Alguna opinión, Mónica? Mónica Martínez. Bueno, Licta, fíjese que yo no lo he terminado, sinceramente, estaba ahí siguiendo, hace rato me puse a quererlo terminar, pero no he terminado. Hasta donde voy, pensaría yo, no sé, ¿verdad? Pero pensaría yo que quizás en el proyecto B hay más probabilidad de, bueno, guiándome en que se recupera más rápido la inversión, se recupera más rápido. Y viendo entre inversiones, pues creo que, bueno, las inversiones no están tan alejadas una de la otra y por eso es que no sé, pienso que la B, por el tiempo en que se tarda en recuperar, que por lo menos en el proyecto A, según tengo yo, son 4 años con 2 meses y 8 días. Y en el B tengo que serían 2 años con 10 meses y un día aproximadamente. Entonces, pienso que Comprendo. Sí, usted me está hablando de los resultados que obtuvo cuando usó flujos proyectado. normales, Ajá. Sí, porque es que proyectados. todavía Sí, no sí, tengo el sí. resultado de las otras, del Comprendo, inciso 3. Por comprendo. eso no puedo como opinar tanto de eso. Le agradezco mucho, Mónica, su opinión, aunque no debemos de basarnos solo en el periodo de recuperación. Quisiera escuchar otras opiniones porque me imagino que a estas alturas pues ya tienen sus resultados de BAN, sus resultados de TIR. Entonces, bueno, por lo menos esas dos herramientas económicas o de análisis económico, mejor dicho, son fundamentales. ¿Cuál estará dando un mayor BAN? ¿Cuál estará dando una mayor TIR?
¿Será que los dos proyectos dan van positivo para empezar? Para empezar habría que ver si los dos dan van positivo. Eso es cierto, porque el ban del primero, del proyecto A, sí da negativo con el porcentaje que espera la empresa. Entonces también es otro factor. Muy interesante, muy interesante. Muy interesante. Y si a todos les está sucediendo eso, de que en el proyecto A obtuvieron un ban negativo, pues eso significaría de que el proyecto A no va a proporcionar el 15% de rentabilidad que desea el empresario, al menos no desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista financiero, quizás sí, cuando calcularon su numeral 1, la tasa promedio de rentabilidad, ¿verdad? Pero desde el punto de vista económico, obtener un ban negativo, eso ya es de hacerse uno para atrás, ¿verdad? Ya de retroceder en la intención de realizar el proyecto, porque desde el punto de vista económico, la rentabilidad a obtener no sería la mínima que desea el empresario. Bueno, son las 6 de la tarde con 1 minuto y yo tengo que avanzar. Fíjense que, bueno, ustedes tal vez podrían pensar, todavía estamos a 13 de octubre, todavía falta bastante para que termine el mes, pero la verdad es que todavía tengo, para serles muy sincera, 3 temas pendientes de darles. El apalancamiento operativo, financiero y total, que es de lo que voy a hablar hoy. Seguidamente tendría también que explicarles el efecto que tiene el apalancamiento sobre las UPAs, sobre las utilidades por acciones, que yo lo tomo como un tema aparte, aunque de alguna manera está dentro de este tema, pero como requiere de otros cálculos y de otro cuadro con otro análisis, pues yo lo tomo como que fuera otro tema. Entonces allí ya tendríamos 2 y el tercero es el del arrendamiento. Necesito también explicarles el arrendamiento operativo, el arrendamiento financiero. Bueno, más que todo, hacer como un análisis entre lo que es tomar una opción de arrendamiento y adquirir un activo fijo mediante la obtención de un préstamo. Entonces, en resumen, es como que me estuviesen faltando 3 grandes temas. Y sí estoy asustada porque para que termine el mes, pues faltan como 2 semanas. Y me estaba informando mi catedrático auxiliar que lamentablemente la otra semana no les puedo dar clase. No les puedo dar clase, eso me tiene muy afligida porque ustedes tienen justamente exámenes de, pues, de sexto semestre los días en que nos toca clase o las noches en las que nos toca clase. Y claro, también hay que recordar que el día jueves 20, pues, es asueto, ¿verdad? Es asueto. Entonces, en pocas palabras, resulta que la otra semana no me voy a poder reunir con ustedes ni un solo día. Entonces, eso ya me está haciendo pensar que voy a tener que tomar días de noviembre para lograr concluir el contenido del curso. Así que vamos a arrancar con lo que es el apalancamiento. Les quiero comentar que dentro de lo que es nuestro libro de texto de finanzas corporativas, eh, perdón, dentro de lo que es nuestro libro de texto, fíjense que no se encuentra este tema. Por eso les estoy acá mencionando que la bibliografía utilizada es la de Lawrence Gitman, que es la de Administración Financiera Básica. Ok, Afner, no sé si te encuentras por ahí.
Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Sí, ya estoy acá. Me Ok, disculpo Afner, no por te conectarme preocupes, algo tarde. no te preocupes. Fíjate que te voy a dar ahorita derechos de anfitrión y fíjate que yo necesito que tú te quedes a cargo por lo menos un minuto porque me urge ver una situación que tengo acá, algo pues em, necesaria de atender. No sé si tú tienes que darles algún tipo de información en cuanto a tareas o laboratorios o hojas de trabajo, cuestionarios, no sé. De pronto puedas tú darles algún tipo de información mientras yo atiendo lo que necesito hacer. ¿Está bien, Lick? Claro que sí. Aquí me quedo. Buenas tardes a todos. ¿Me pueden indicar si se me escucha bien? Sí, licenciado. Sí. Respecto a la información, fíjense que recibí algunos correos de parte de ustedes que es respecto a los laboratorios de Cognero, pero no sé la verdad si alguno de acá está en esa plataforma para darle una información así algo rápida. Creo que acá no hay ninguno, ¿verdad? Eh, de ahí nada más recordarles que la entrega de laboratorio 6 es para el día de hoy, a las 12 tiene fecha límite. Tal vez para recordarles, los laboratorios 5 y 6 pues son los que entrarían o se estarían evaluando para su segundo parcial. Eh, la licenciada ya me dio autorización de compartirles lo que es la solución del laboratorio 5. Sin embargo, yo personalmente estoy esperando un poquito, tal vez el día de mañana, a ver cómo fue la entrega del laboratorio 6 y pues de tener un porcentaje alto del laboratorio 6. Ya yo les comparto a más tardar el día de mañana por la noche el laboratorio, la solución del laboratorio 5 y 6 para que ya lo tengan completo. De ahí no sé si alguno tendrá alguna duda respecto a ese laboratorio 6. O preguntarle Sí, sobre, gracias. gracias, Mónica, o preguntarle sobre sus grupos, no sé al final cómo se quedaron conformados, o si bien los del segundo salón son los que más me han estado consultando acerca de cómo lo van a entregar, si ellos, este, de su grupo pues ya solo quedó una persona o dos. Yo sería de la opinión que si su grupo todavía está con 5 o 6 integrantes, pues entreguenlo de esa manera. Y en el otro caso extremo, que sus grupos ya se hayan desunido definitivamente, pero hay alguien que continuó y lo quiere entregar, pues que lo suba de manera individual, siempre bien identificado, ¿verdad? Con su carátula, ya que es un laboratorio. Y lo puedes subir así de manera individual para no afectarles ahí con la nota. Entonces, sí, súbanlo para que crezca esa participación de parte de ustedes y también se les pueda pasar el laboratorio 6. No sé si con eso tendrá alguien alguna duda. Pues no, lo único que sí en los grupos como que sí se han salido personas, pero vamos a corroborar cuántos quedamos en el grupo. Pero bueno, al menos en mi grupo sí somos como 6 todavía. Ah, ok, sí, eso está sucediendo en el segundo horario. Entonces, en su carátula grupal yo les indicaba, ¿verdad? Que siempre coloquen ahí quienes sí entregaron y quienes no, o la participación. En caso hay alguien que no lo entregó, pues el cero a mí me va a decir que esa persona ya no lo entregó y me va a dar como una alerta a mí para saber que tal vez ya no está en el curso y nosotros
revisar y no afectarlos a ustedes como grupo en su nota del laboratorio. Entonces, solamente eso, como les digo, si alguien está trabajando de manera individual y lo va a subir así, no va a haber ningún problema. Y los que estén en grupo, pues síganlo haciendo así. Yo creo que, si no estoy mal, tenemos otros 2 laboratorios del final y pues casi que estamos terminando el semestre. Entonces, cualquier consulta, ahí están nuestros correos. En el Classroom, pues se les comparte el material y también las grabaciones. Si alguno por alguna cuestión no puede ver la grabación, tal vez nos indica para ver cómo lo solucionamos, pero hasta el momento no he tenido ningún correo, entonces eso me hace creer que sí pueden ver las grabaciones. Perfecto. Bueno, no sé si me escuchan por acá. Sí, Ok, licenciada, se le escucha. gracias. Fíjense que esa palabra de apalancamiento la voy a estar mencionando mucho a partir de ahora. Em, es una palabra pues que nos resulta muy extraña, pero lo que quiero hacer es explicarles en qué consiste el apalancamiento y ustedes ya podrán como hacerse una definición en su mente de lo que yo les pueda compartir ahorita. El apalancamiento surge del uso de los activos fijos o fondos fijos. Bueno, prácticamente surge por el hecho de que hay ciertos cargos dentro de la empresa que tienen un carácter fijo y que su existencia conlleva a aumentar los rendimientos de los propietarios de la compañía. Entonces, por ejemplo, si una empresa tiene una gran cantidad de costos fijos de operación, esa empresa se puede decir que está apalancada. Estoy hablando de cuando, por ejemplo, tenemos muchos cargos fijos, em, ya sea, por ejemplo, la renta, las depreciaciones, los seguros, los sueldos del personal, todos esos cargos de tipo fijo, al existir en unas grandes cantidades, lo que provocan es que exista apalancamiento. Los niveles altos de apalancamiento significan un incremento en las utilidades, pero también significan un incremento en el riesgo, mientras que un decremento o una disminución en el apalancamiento da como consecuencia una disminución de las utilidades y el riesgo. Esto es bien interesante, aunque no me lo crean, a veces cuando lo explico me dicen los estudiantes que les parece muy raro o muy sorprendente, pero cuando hay una carga fuerte de costos fijos, entonces pueden haber más utilidades, claro que sí. Bueno, por una parte hay más riesgo porque cubrir los cargos fijos no suele ser algo fácil, pero si se logran manejar, si se logran administrar bien esos cargos fijos, de tal manera que la empresa sí pueda responder por esos cargos fijos, pues pueden haber más utilidades. Es decir, la existencia de un nivel alto de apalancamiento provoca más utilidades. A diferencia de cuando tenemos una poca cantidad de cargos fijos, entonces hay un bajo nivel de apalancamiento y van a haber menos utilidades. La ventaja sería que habría menos riesgo también, pero lamentablemente habrían menos utilidades. Eso nos hace recordar un poco los tipos de costos. Ustedes que estuvieron en Financiera 1 saben que hay costos fijos y que hay costos variables. Los costos fijos, pues, son como una función del tiempo, ¿verdad? Muchas veces dicen, bueno, son los gastos del periodo, dicen algunas personas cuando se refieren
a esos cargos constantes que no dependen del volumen de producción o de ventas, sino que normalmente se establecen mediante contratos. Mientras que los costos variables, esos sí se mueven o cambian en relación directa con las ventas, ¿verdad? Entonces, mientras más productos se fabriquen y se vendan, pues más costos variables tenemos en total. Háblese de materia prima, háblese de la mano de obra, que muchas veces es variable. Entonces, realmente los costos variables, pues sí están en función de la producción y de las ventas. En cambio, los costos fijos están más en función del tiempo, ¿verdad? De que se establecen mediante contratos. Y eso también me lleva a recordar un poquito lo que es el punto de equilibrio de Financiera 1, porque ustedes se recuerdan de que esa línea que va paralela al eje horizontal, pues es la línea de los costos fijos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que estar siempre preocupados por cubrir, perdón, por cubrir esa cifra de costos fijos. No nos podemos dar el lujo de tener ventas que estén por debajo de nuestros costos fijos, porque entonces ya estaríamos incurriendo en pérdidas. Ahora, el tener un alto nivel de costos fijos, por increíble que parezca, puede ser muy beneficioso, porque eso puede crear un efecto mediante el cual las utilidades se vean incrementadas. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, aquí está calculado nuestro punto de equilibrio, ahí está nuestra intersección entre la línea de ventas y la línea del costo total, lo que sabemos muy bien es que tenemos que estar por encima de los cargos fijos y de hecho, si hubiese una cantidad muy fuerte de costos fijos, muy alta, quiero decir, pues eso significa que el punto de equilibrio tenga que estar aún más arriba, ¿verdad? Porque tenemos que procurar que se cubran esos costos fijos. Y no solamente los costos fijos, pues también tenemos que procurar cubrir costos variables, pero los costos fijos van a crear un efecto muy interesante. Yo les puse acá que un aumento de los costos, pues tiende a aumentar el punto de equilibrio operativo, mientras que un incremento en el precio de venta por unidad reduciría el punto de equilibrio. Si ustedes, por ejemplo, al calcular su punto de equilibrio, se dan cuenta de que tienen una gran cantidad de costos, vamos a hablar de los costos fijos específicamente, entonces eso les obligará a tener que vender una gran cantidad de unidades, de productos, porque hay que cubrir esos cargos fijos. Mientras que, por ejemplo, si hiciésemos un cambio en el precio de venta, si, por ejemplo, el precio de venta se incrementara, pues ahí quizás no sería como que tan necesario vender más productos para alcanzar el equilibrio, sino que ahí lo que habría que hacer es que si el precio de venta se ha incrementado, pues probablemente hasta vamos a necesitar vender menos productos para alcanzar el equilibrio, ¿verdad? Pero eso no es lo que pasa con los costos. Si los costos se incrementan, ahí sí tenemos que vender muchas más unidades, muchos más productos. Em, Les quiero contar que así como hay un cálculo de punto de equilibrio operativo, también hay un cálculo de punto de equilibrio financiero. Y el punto de equilibrio financiero, a diferencia del operativo, bueno, realmente el que vimos en Financiera 1
fue un punto de equilibrio operativo. Nunca vimos el financiero. El punto de equilibrio financiero representa un nivel de utilidades antes de intereses y de impuestos, es decir, un nivel de utilidad operativa que la empresa requiere para cubrir todos sus cargos financieros fijos. ¿Cuáles son esos cargos financieros fijos? Por ejemplo, los intereses gasto. Entonces, si hablamos de un punto de equilibrio financiero, estamos hablando de un punto en el cual la UPA es igual a 0. Fíjense que la UPA la vimos en las razones financieras y es igual a decir utilidades por acciones. Entonces, cuando hablamos de un punto de equilibrio financiero, hablamos de que la UPA es igual a 0. A diferencia de cuando hablamos de un punto de equilibrio operativo, que fue el que vimos en Financiera 1, cuando decíamos que allí, pues, la que era igual a 0 era la utilidad, ¿verdad? Entonces, los tipos de apalancamiento básicamente son 2. Está el apalancamiento operativo y está el apalancamiento financiero. Y ambos en conjunto forman un apalancamiento total. Fíjense que si volvemos a lo que les decía en un inicio de la presentación, de que cuando decimos que apalancamiento es una gran cantidad de cargos fijos, entonces hay apalancamiento operativo cuando hay una gran cantidad de costos fijos, de costos y de gastos fijos. Estoy hablando tanto del costo de ventas como de los gastos operativos. Y la presencia de esos cargos fijos es tan grande que provoca un apalancamiento operativo y decimos apalancamiento financiero cuando la presencia de los cargos fijos en lo que concierne a gastos financieros es grande. Por ejemplo, los intereses. Los intereses es un cargo fijo, definitivamente que sí. Yo tengo que estar pagando intereses por los préstamos que he obtenido y eso es un cargo constante, es un cargo fijo que no puedo evadir, pero no es un cargo fijo de tipo operativo, sino que ya es un cargo fijo de tipo financiero. Les quiero, por ejemplo, pagarle dividendos a los accionistas, específicamente a los accionistas preferentes. ¿Es una obligación? ¿Es un cargo fijo? Claro que sí, yo no puedo eludir esa responsabilidad. Es un cargo fijo, pero ya es un cargo fijo de tipo financiero. Entonces, si hay una gran cantidad tanto de intereses a pagar o pagados, mejor dicho, ubiquémonos en el estado de resultados. Si hay una gran cantidad de intereses pagados, así como también de dividendos pagados, definitivamente estamos hablando de apalancamiento financiero. En otras palabras, yo como empresa estoy apalancada si tengo una cantidad enorme de cargos fijos. Si la cantidad enorme de cargos fijos la tengo dentro de mi costo de ventas o dentro de mis gastos operativos, pues lo que yo tengo es un apalancamiento operativo. Pero si mi gran cantidad de cargos fijos la tengo dentro de mis gastos financieros, háblese de intereses, háblese de dividendos, entonces yo lo que tengo es un apalancamiento financiero. Y la suma del apalancamiento operativo con el apalancamiento financiero provoca un apalancamiento total. Aunque hay empresas que solamente tienen un apalancamiento operativo, no tienen el financiero,
O al revés, puede ser que estén apalancadas financieramente, pero no operativamente. ¿Cuándo surge el apalancamiento operativo? Surge cuando el cambio porcentual en las utilidades operativas, que resulta de un cambio porcentual dado en las ventas, es mayor que el cambio porcentual que se dio en las ventas. Miren, con respecto a esto, pareciera como que estamos hablando otro idioma. Yo estoy consciente de que cuesta comprenderlo. Y esto les quiero decir que se comprende bien haciendo cálculos. Ya en un Excel, si nos damos cuenta, por ejemplo, de que hubo un cambio porcentual en las ventas en unidades, y eso provocó un cambio porcentual en las utilidades. Entonces, al analizar la situación, si el cambio porcentual en las utilidades es mucho mayor que el cambio porcentual en las ventas, entonces hay un apalancamiento operativo. Lo que tendríamos que saber es que hay una presencia fuerte de costos y gastos fijos. Cuando una empresa tiene costos fijos de operación, el apalancamiento operativo va a estar presente. Un incremento en ventas resulta en un incremento más que proporcional en las utilidades antes de intereses e impuestos. Y también un decremento o una disminución en las ventas provoca un decremento o disminución más que proporcional en las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, todo esto es por la presencia de los costos fijos. ¿Cuándo surge un apalancamiento financiero? Un apalancamiento financiero surge por la presencia de los cargos financieros fijos en los flujos de la empresa, cuando se utilizan cargos financieros fijos que estarían aumentando los efectos de los cambios en las utilidades operativas sobre las UPAs o utilidades por acciones. Existe apalancamiento financiero siempre y cuando los cambios porcentuales en las UPAs, resultado de los cambios porcentuales determinados en las utilidades operativas, sean mucho mayores que los cambios porcentuales en las utilidades operativas. Es decir, que si hay un cambio en la utilidad operativa, pues eso lógicamente va a provocar un cambio en la UPA, que es la utilidad por acciones. Pero si ese cambio en la UPA es como que mayor o más que proporcional al cambio que hubo en la utilidad operativa, entonces uno dice ahí hay apalancamiento financiero. Seguramente hay una carga fuerte de gastos financieros, de cargos financieros fijos, que está provocando precisamente esos cambios porcentuales. Cuando una empresa tiene gastos fijos financieros, el apalancamiento financiero está presente. Un incremento en las utilidades operativas resulta en un incremento más que proporcional en las utilidades por acción de la empresa, mientras que si hay una disminución en las utilidades operativas, entonces eso va a dar como resultado una disminución más que proporcional en las UPAs. Y todo esto lo provoca la presencia de los gastos financieros de tipo fijo. Cuando hablamos del apalancamiento operativo, hablamos de que existe una relación entre los ingresos por ventas y las utilidades operativas. Y fíjense que esto es bien bonito porque esa relación se ve como incrementada o como de alguna manera se ve como aumentada por la presencia de los costos fijos. Entonces, en pocas palabras, vamos a suponer de que hubo un incremento en las ventas. Tal vez antes vendíamos 50,000 productos y ahora vendemos 60,000 productos. Estamos vendiendo 10,000 productos más. Si yo tengo una gran cantidad de cargos fijos, lo que va a pasar
es que mis utilidades operativas se van a incrementar exponencialmente. Es decir, ustedes podrían decirme, bueno, lo que pasa es que como hubo un incremento en ventas, pues lógicamente las utilidades operativas también se iban a tener que incrementar. Entonces ustedes podrían decirme, pues eso es lógico, licenciada, realmente si hubo un incremento en las ventas, tenían que incrementarse las utilidades. Sí, es cierto, pero ese incremento en las utilidades operativas resulta como muchísimo mayor, como más exponencial. Es un cambio porcentual como que mucho más grande porque hay presencia de cargos fijos. Si no hubiese presencia de una fuerte cantidad de cargos fijos, créanme que el incremento en las utilidades no sería como que tan enorme. Entonces, a mí me gusta mucho este tema, pero yo siempre pienso que lo mejor es ir a hacer números para poder comprenderlo bien, pero yo empiezo por explicar esta teoría para que ya estemos sabidos a lo que vamos, ¿verdad? Ahora, con relación al apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero se da por la relación que hay entre la utilidad operativa y las UPAs, es decir, la utilidad por acción. Entonces, de igual manera, ustedes me podrían decir, si se incrementaron las utilidades operativas, por ejemplo, de un año a otro, pues lógicamente las UPAs también se tienen que incrementar. Sí, es cierto, pero créanme que cuando hay una presencia fuerte de gastos financieros o de cargos financieros de tipo fijo, pues el incremento en la UPA es exponencial, es mucho mayor. Es algo que uno dice, bueno, qué curioso porque la utilidad operativa no es que haya aumentado tanto. La utilidad operativa sí aumentó pues cierto porcentaje, pero el incremento en la UPA es muchísimo mayor. Es un cambio porcentual mucho más grande y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque el cambio en la UPA es mucho mayor porque hay una presencia de cargos fijos de tipo financiero. Entonces, el apalancamiento operativo implica la capacidad de uso de los costos fijos de operación para aumentar los efectos de los cambios en el ingreso por ventas de la empresa antes de intereses e impuestos. Y el apalancamiento financiero está relacionado con la capacidad de utilización de los cargos financieros fijos para aumentar los efectos de los cambios en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre la UPA. El apalancamiento operativo se analiza la importancia que tienen los costos y gastos fijos. Y en el apalancamiento financiero lo que se analiza es la importancia que tienen los cargos financieros como lo son los intereses sobre la deuda y los dividendos preferentes. Cuando hablamos de apalancamiento operativo me refiero a que dentro del costo de ventas y dentro de los gastos de operación se encuentran cargos fijos. Es decir, dentro del costo de bienes vendidos, por ejemplo, hay depreciación de maquinaria, depreciación de herramientas, depreciación de mobiliario. Dentro de los gastos de operación también hay cargos de tipo fijo. Por ejemplo, pues hay depreciaciones de computadoras, hay sueldos del personal, hay seguros, hay pago de seguros. Entonces, realmente estos cargos de tipo fijo, si son
muy fuertes, lo que van a provocar es que si hay un cambio en las ventas, si hubiese más ventas y hay una gran cantidad de fijos, lo que va a ocurrir es que el aumento en las utilidades operativas va a ser mucho, mucho mayor a lo que sucedería si no hubiese una cantidad fuerte de cargos fijos. En cambio, en el apalancamiento financiero, por ejemplo, puede que sí aumenten las utilidades operativas de un año a otro. Puede que estas utilidades antes de intereses e impuestos se incrementen de un año a otro, ¿no? Y uno pueda decir, bueno, gracias a ese incremento van a haber mayores UPAs o una UPA más alta. Y sí, es cierto, eso provoca que haya una UPA más alta, pero si yo tengo una gran cantidad de intereses aquí y si tengo una gran cantidad, ¿qué otro cargo financiero de carácter fijo? Bueno, si tengo una gran cantidad de dividendos preferentes, entonces el aumento en mi UPA va a ser mucho mayor del que normalmente podría ser. Entonces, este tema es muy bonito porque a veces me dicen algunas personas, entonces, llenémonos de cargos fijos. Si tan bueno es que existan cargos fijos, porque eso aumenta de manera exponencial nuestras utilidades, pues llenémonos de cargos fijos. Pero tampoco se puede tomar una decisión así tan a la ligera y tan irresponsable, porque a más costos fijos operativos hay más riesgo empresarial. ¿Y qué quiero decir cuando digo más riesgo empresarial? Quiero decir que hay más riesgo de no poder cubrir esos costos fijos. Entonces, imagínense ustedes, no podemos decir, bueno, yo tengo ahorita solo 100,000 quetzales de costos fijos. Bueno, me voy a hacer de una cifra mucho mayor. Entonces voy a contratar seguros, voy a comprar más activos fijos para tener más depreciaciones, voy a pagar más sueldos, me voy a llenar de costos fijos de una manera increíble. ¿Qué va a pasar si yo realmente, pues llega un momento en el cual no pueda pagar todo eso, no pueda cubrir esos costos fijos? Entonces, eso es el riesgo, ¿verdad? El riesgo es no poder cubrir esos costos de operación. Si tengo incremento en las ventas y una carga fuerte de costos fijos, pues qué bueno, porque si mis ventas van bien, van en ascenso, pues qué bueno, porque entonces voy a poder ver un aumento exponencial en mis utilidades y voy a poder también cubrir esos costos fijos. Pero si, si mis ventas se comportaran de manera diferente, si tal vez solo vendí un producto, tal vez yo pensaba que iba a vender 500,000 productos y solo vendí uno. Vamos a poner así de fatídico el escenario. Solo vendí un producto y tengo miles de quetzales o cientos de miles de quetzales en cargos fijos. Yo no voy a poder hacerle frente a esos cargos fijos con la venta de un solo producto, ¿verdad? Entonces, eh, realmente es arriesgado también tener una gran cantidad de costos fijos. Del lado negativo, la empresa debería de alcanzar un nivel más alto de ventas a fin de cumplir con el incremento en los costos fijos de operación, era lo que les decía. O sea, es negativo porque yo no puedo darme el lujo
de bajar mis niveles de ventas, al contrario, tengo que ver cómo incrementarlos para poder entonces estar siempre cubriendo los costos fijos. Del lado positivo, un apalancamiento operativo, es decir, una gran cantidad de cargos fijos, va a propiciar que mis utilidades se incrementen mucho más ante un aumento determinado en las ventas. Entonces, es un arma de doble filo. Desde el punto de vista del riesgo financiero, por ejemplo, lo que les hablaba de los intereses sobre deuda, de los dividendos, que también son cargos fijos, pero son cargos fijos de tipo financiero, pues también uno podría decir qué bueno que existan, ¿verdad? Qué bueno que yo tenga más gastos de tipo financiero, porque entonces, si se incrementan mis utilidades operativas, el aumento en la UPA va a ser exponencial por la presencia de los cargos fijos de tipo financiero. Pero, ¿qué pasa si no logro que mis utilidades operativas se incrementen? Entonces hay más riesgo de no poder cubrir esos intereses sobre deuda, de no poder cubrir esos dividendos. Entonces, el riesgo financiero consiste en no ser capaz de cubrir costos financieros. Si la empresa no puede solventarlos, los acreedores pueden obligarla a abandonar el negocio. Podríamos llegar al punto de tener que liquidar la empresa, ¿verdad? Del lado negativo, la empresa debería contar con mayores utilidades operativas, pues año con año para poder solventar sus pagos financieros y no incumplir con los acreedores. Del lado positivo, el incremento del apalancamiento financiero ocasiona que la UPA observe un comportamiento más que proporcional ante un aumento en las utilidades operativas. A veces me preguntan qué significa eso de más que proporcional. Por ejemplo, tal vez mi utilidad operativa se incrementó en un 50% de un año con respecto a otro. Si yo tengo una gran cantidad de cargos fijos de tipo financiero, lo que puede ocurrir entonces es que el incremento en la UPA no va a ser del 50%, como fue el incremento en la utilidad operativa. El incremento en la UPA tal vez va a ser del 100 o del 200%, pero eso se debe a la presencia de los cargos fijos de tipo financiero. Es lo mismo que ocurre con respecto al apalancamiento operativo. Por ejemplo, cuando decimos, ¿qué es eso de un comportamiento más que proporcional en las utilidades operativas? Bueno, tal vez nuestras ventas se incrementan en un 50% de un año a otro. Pero si yo tengo una gran cantidad de costos y gastos fijos, entonces el incremento en las utilidades operativas va a ser mucho, mucho mayor. No va a ser solo del 50%, va a ser quizás del 100 o del 200%. Entonces, ese tipo de situaciones ocurre gracias a la presencia de los cargos fijos. O sea, que hayan cargos fijos provoca que el incremento en las utilidades sea exponencial cuando hay incrementos, por ejemplo, en las ventas. Pero lo triste de todo es que si fuese al revés, si fuese al contrario, si en lugar de que se me incrementaran las ventas, me disminuyen, esa fuerte presencia de cargos fijos lo que va a provocar es que la disminución en mis utilidades también va a ser mucho más grande, también va a ser exponencial. Entonces, por eso les digo que es un arma de doble filo, esto del apalancamiento, ¿verdad? El apalancamiento total
es el efecto combinado del apalancamiento operativo y del apalancamiento financiero sobre el riesgo de la empresa. Se determina al hacer uso de un marco de referencia similar al utilizado para definir los conceptos de apalancamiento individuales. Entonces, el apalancamiento total podemos decir que es la capacidad de utilización de los cargos fijos, pero tanto operativos como financieros, con el fin de aumentar el efecto de los cambios en las ventas sobre las UPAs. El apalancamiento total, entonces, es el impacto total de los cargos fijos sobre la estructura operativa y financiera de la empresa. Insisto, uno puede decir, excelente tener una gran cantidad de cargos fijos, tanto operativos como financieros, porque si se incrementan mis ventas, pues también se van a incrementar mis utilidades y de manera exponencial. Pero, insisto, es un arma de doble filo porque si mis ventas no se incrementaran y tengo una gran cantidad de costos fijos, pues tristemente el descenso en las utilidades también sería exponencial. Así que importante sobre el apalancamiento operativo, decir que al utilizar más intensivamente los costos fijos de operación, el punto de equilibrio operativo tiende a subir. Eso es cierto, si yo me propongo tener más costos fijos, pues mi punto de equilibrio va a tener que aumentar, ¿verdad? Voy a tener que alcanzar una mayor cantidad eh, de ventas, quedando claro que la empresa debe alcanzar un nivel más alto de ventas a fin de cumplir con el incremento en los costos fijos de operación. Sobre el apalancamiento financiero, les quiero comentar que los accionistas preferentes no tienen la facultad para obligar a la liquidación si no se les pagan sus dividendos que se les adeuda. El problema de no cubrir los dividendos preferentes es que entonces los accionistas comunes tampoco pueden tener derecho a repartirse dividendos. Quienes sí podrían llevar a la empresa a una liquidación, pues podrían ser los acreedores. Si no se les pagan sus intereses, pues eso sí sería muy delicado, ¿verdad? Las empresas utilizan el apalancamiento financiero para elevar los rendimientos de los poseedores de acciones comunes a costa de un aumento en el riesgo. Vamos a trabajar un ejercicio práctico, no sé si va a ser hoy, porque ya me quedan pocos minutos, pero por lo menos lo voy a dejar planteado. Vamos a trabajar un ejemplo de apalancamiento operativo. Estos son los datos. Vamos a considerar un producto cuyo precio de venta por unidad es de 10 quetzales. El cargo variable por unidad es de 5 quetzales y los cargos fijos en su totalidad son de 2.500 quetzales. Hablo de cargos fijos operativos, tanto en lo que se refiere al costo de ventas como también a los mismos gastos de operación. Entonces, en total, estos cargos fijos suman 2.500 quetzales y actualmente se venden 1.000 productos. Vamos a considerar dos situaciones distintas con estos datos. Primero, vamos a considerar un incremento en las unidades a vender en un 50%. Y después vamos a considerar una disminución en las unidades a vender también de un 50%. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque yo les estoy diciendo que la presencia de los costos fijos hace que el efecto de lo que sucede con las ventas
el efecto en las utilidades es exponencial. Entonces vamos a ver si es cierto de que sea un efecto exponencial, ¿verdad? Para obtener el grado de apalancamiento operativo, vamos a utilizar esta fórmula que dice que el cambio porcentual en las utilidades operativas, que son las utilidades antes de intereses e impuestos, se divide entre el cambio porcentual en las ventas. Bueno, la UAWI es también la famosa EBIT, si se recuerdan. Entonces, esta es la fórmula de GAO. GAO lo que significa es grado de apalancamiento operativo. Eso es lo que significa GAO, grado de apalancamiento operativo. También vamos a trabajar un ejemplo de apalancamiento financiero. Vamos a considerar que la utilidad operativa va a ser de 10,000 quetzales. Vamos a considerar que se han emitido bonos por 20,000 quetzales, que ustedes saben que son documentos de deuda, son títulos de deuda, sobre los cuales hay que pagar un 10% de interés anual. Eso es para que hagamos cálculos de intereses a pagar. Y hay también 600 acciones preferentes sobre las cuales hay que pagar un dividendo anual de 4 quetzales por acción. Eso es para que hagamos cálculos de dividendos a pagar para accionistas preferentes. También nos están informando que hay 1,000 acciones comunes en circulación. Eso es para que podamos calcular la UPA. Y la tasa del ISR es del 25%. En este caso de apalancamiento financiero también vamos a analizar dos opciones. La primera es un incremento en las utilidades operativas del 40%. A ver qué pasa con la UPA. A ver si es cierto lo que estoy diciendo de que si hay una presencia fuerte de gastos financieros, pues el incremento en la UPA se hace mucho mayor al incremento que podría tener la utilidad operativa. Y el otro caso es una disminución en la utilidad operativa del 40%. Vamos a ver si realmente pues también sucede eso de que al existir esa presencia fuerte de gastos financieros y disminuyen mis utilidades operativas, entonces la disminución en la UPA va a ser mucho mayor, va a ser más que proporcional o va a ser exponencial. Entonces, eso lo vamos a comprobar en estos ejemplos. La fórmula para obtener el grado de apalancamiento financiero es dividir el cambio porcentual en la UPA entre el cambio porcentual en la utilidad operativa. Eso que dice allí GAF significa grado de apalancamiento financiero. Finalmente, vamos a trabajar un ejemplo de apalancamiento total. Y les quiero contar que para esto es como que uniéramos los dos ejemplos anteriores, porque trabajamos desde las ventas hasta llegar a la UPA. Es decir, prácticamente es como que agarráramos todo un estado de resultados. Entonces, con esta información que ustedes ven acá, si observan, hay información tanto de lo que es cargos fijos operativos, porque nos informan de los costos fijos de operación, y también hay datos de cargos fijos financieros, porque hablan de intereses anuales por pagarés y nos hablan de dividendos preferentes. Entonces, esos son cargos fijos de tipo financiero. Y en el apalancamiento total,
les quiero contar que también vamos a ver dos casos. El primero, un incremento del 50% en las unidades a vender, a ver qué ocurre con la UPA. Habiendo una carga fuerte de costos y gastos fijos, tanto operativos como de tipo financiero, habrá que ver qué ocurre con la UPA. Y vamos a ver también un segundo caso en el cual disminuirá en un 50% las unidades a vender. Este caso número 2, les quiero anticipar que les va a quedar como tarea. Obviamente ya cuando hayamos hecho todos los cálculos anteriores de los dos primeros ejemplos más el caso 1 del tercer ejemplo, entonces ya para este momento estoy segura de que ustedes ya van a poder resolver solos el caso número 2. Así que no se preocupen que todavía falta camino para eso. Y la fórmula para obtener el grado de apalancamiento total es que dividimos el cambio porcentual en la UPA entre el cambio porcentual en las ventas en unidades. Y GAT significa grado de apalancamiento total. Este tema de los grados de apalancamiento operativo, financiero y total, repito, lamentablemente no se encuentran en el libro de texto. Yo diría que para poder estudiarlos, pues ustedes van a apoyarse con esta presentación y con estos ejemplos que también pues se los voy a estar desarrollando, ¿verdad? Les voy a dar todas las explicaciones y les voy a compartir también el material de eso. Y entonces eso sería lo que ustedes tomarían de base para estudiar, porque lamentablemente no es como en el tema anterior del presupuesto de capital, que podían analizar el capítulo 10 del libro de texto. Acá no tenemos un capítulo específico del libro de texto para poder analizar el tema. Si hay estudiantes que tienen el libro de Lawrence Gitman, pues sí, ahí sí lo van a encontrar, tanto en el libro de Administración Financiera Básica, como también en el libro de Principios de Administración Financiera. En ambos pueden encontrar el tema de los grados de apalancamiento. Y pues yo les agradezco su atención. Tristemente, no me da tiempo a desarrollar los 3 ejemplos. Créanme que se desarrollan rápido. Este tema no es como el anterior, como el presupuesto de capital, que me llevé muchos días para desarrollarlo. Estoy segura que estos 3 ejemplos y cada uno con sus 2 casos, pues en una reunión, en un periodo, los estaría yo resolviendo, pero ya no me da tiempo, ya tengo solo 2 minutos para las 7. Así que pues me voy a tener que despedir. No sé si tienen alguna consulta que hacerme, alguna inquietud. Y pues su ejercicio tendrían ya solo 2 minutitos para cargarlo a Classroom. Así que los estaré viendo. Bueno, la otra semana parece que no. La otra semana tienen exámenes martes 18 y viernes 21. El jueves 20, pues es asueto por el Día de la Revolución, tampoco hay clases. En conclusión, la otra semana no hay clases de administración financiera. Nos estaríamos reuniendo hasta la siguiente semana. Creo que es martes 25, si no estoy mal. Así que les deseo una feliz noche, a estudiar bastante, por favor, para su segundo parcial y que descansen. Mañana viernes no tenemos clase. Les recuerdo, mañana viernes no tenemos clase. Gracias, licenciada. Feliz noche.